Buenos días. El siguiente ensayo, Cuerpos virtuales y el lenguaje corporal, una constante transformación, creado por estudiantes de cuarto semestre de licenciatura en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, Ronald Sade Hurtado Forero y Víctor Alfonso Melo. Cuerpos virtuales y el lenguaje corporal, una constante transformación. ¿Cómo influyen los cuerpos virtuales en el lenguaje corporal en tiempos de cuarentena? Como todos sabemos que en la actualidad estamos en un estado de confinamiento, un estado de cuarentena, ya que el virus COVID-19 o coronavirus, como lo conocemos actualmente o popularmente, ha atacado a la población mundial. Este virus ha cobrado muchísimas vidas a nivel mundial y tiene bastantes infectados. Como no conocemos una cura real en esta actualidad, las potencias y países han tomado medidas drásticas, como es dejar en su población en cuarentena, lo cual ha afectado otros ámbitos normales de estas naciones. Como sabemos, los espacios normales, por llamarlo así, los espacios de reunión, de dispersación de la mente, de reunión de las poblaciones, se han visto afectados, ya que en un estado de cuarentena es casi nulo el contacto entre los mismos. Por ende, se han tomado medidas y se han creado plataformas para que dichos espacios no se pierdan del todo. En el siguiente video vamos a tratar de dar razón al cambio del lenguaje corporal a través de los cuerpos virtuales en tiempos de cuarentena, siendo evidente que en los tiempos del confinamiento se le limita a la población la integración y la vida social activa, más aún en esta actualidad que el contacto entre las personas se anula y la movilidad se vuelve difícil, obligando a los individuos a explorar nuevos medios de comunicación e integración para poder seguir con la vida lo más normal posible, acudiendo así a los cuerpos virtuales que tenemos en la actualidad. Asimismo, por este cambio generamos una nueva identidad, siendo la identidad un sistema de características que nos representan, bien sea presencial o virtualmente, las cuales se pueden alterar y cambiar constantemente. Aquí es donde sale a relucir las preguntas: ¿quién soy? ¿Qué soy? Impulsando a conocernos a sí mismos, sacando conclusiones de nuestra persona para encajar en un grupo social. El problema de esta definición o identidad siempre es aproximada, o por no decirlo, disgregada, pues la identidad, al igual que la virtualidad, vive en dimensiones, señala lo que es, pero también lo que no es. En la actualidad podemos clasificar tres tipos de identidad. Una es la permanente, donde están los documentos de identidad como las cédulas, pasaportes, tarjetas de identidad, registro civil o todos esos documentos legales que contienen los datos personales como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, género y entre otros. Este tipo de identidad no es moldeable, ya que son datos o características muy fijos de las personas. En la segunda identidad se encuentran los grupos sociales y características físicas como el peso, la apariencia física y todas las características las cuales pueden ser moldeables pasando el tiempo, las circunstancias y por último tenemos la identidad virtual. Identidad virtual. Esta se puede dividir en dos tipos de identidades virtuales. Primera es aquella identidad que no tiene que ser netamente real y puede ser modificada. Hablamos de redes sociales o algunas plataformas como Photoshop que pueden modificar la apariencia de sus usuarios. La otra es esta que requiere de una identidad netamente real y netamente certificada, como lo pueden ser las tarjetas de crédito o formularios de empleo, que necesitan de fechas reales, como puede ser la fecha de nacimiento, fecha de expedición de la cédula, edad real y otros datos necesarios. Mientras en la virtualidad el contacto entre las personas es nulo, al hablar del lenguaje corporal, siendo todo aquello que expresamos con nuestro cuerpo sin necesidad de utilizar el lenguaje verbal, como lo son los movimientos, la gestualidad del cuerpo mismo. En ciertas plataformas virtuales, el lenguaje corporal es poco evidente o no existe, ya que estas solo utilizan la comunicación escrita. Y en la misma se utilizan emojis, que generan una similitud a la gestualidad utilizando caritas, que muestran felicidad, tristeza, enojo, entre otras. También se evidencian plataformas donde se utilizan videos e imágenes, y otras donde se hacen videollamadas.
En estas dos, el lenguaje corporal se hace más evidente, porque porque a pesar de que es a través de una pantalla, bien sea de un computador o un celular, se realiza una comunicación activa, donde se transmite un mensaje en directo y se responde a sí mismo. La gestualidad y el lenguaje corporal también es activo y constante durante el manejo de las plataformas. En el confinamiento, la situación actual en la que nos encontramos, el lenguaje corporal pasa a ser netamente virtual, es decir, aquellas actividades, manías, gestos y demás acciones que transmitíamos en nuestro diario vivir y usábamos el cuerpo como lenguaje, manera de comunicación, se ven afectadas. Aquellas actividades como es ir al parque, ir a tu trabajo, a tu oficina, ir a la universidad. ¿Por qué? Porque es casi nulo el contacto entre la población por la situación actual del COVID-19. Por esto se han creado plataformas las cuales nos han ayudado a acercarnos, como lo son Zoom, Teams y Meet, ¿sí? Cada una cumple su función dependiendo de la necesidad de los usuarios. Ya concluyendo, en estos momentos es donde decimos si evolucionar o quedarnos estancados en el tiempo. Es la hora de adaptarnos a la virtualidad como parte de nosotros, siendo una extensión más de nuestro ser. Esto se evidencia en los nuevos procesos de aprendizaje, trabajo e integración entre nosotros. Por ejemplo, tenemos las clases virtuales, el teletrabajo, entrenamientos y hasta el acondicionamiento físico. También cabe resaltar los eventos de gran aglomeración de personas, como lo son los conciertos, los cuales adoptaron la virtualidad como un medio para su realización. Como todos sabemos, la comunicación corporal jamás será la misma de manera virtual a como lo es en los espacios donde las personas se reúnen de una manera presencial, ya que cuando hablamos de virtualidad o de plataformas en vivo y en directo, estas tienen ciertos limitantes que dependen o son influidos por la calidad de conexión, la calidad de procesamiento de los equipos que se usan para dicha conexión o transmisión, entre otros factores. Aún así, estas plataformas han sido eficaces, efectivas y demasiado acertadas para suplir las necesidades actuales de dicha transmisión corporal. Hablamos de Zoom, hablamos de Meet, hablamos de Teams, como entre otras plataformas, las cuales han suplido estas necesidades actuales.